escuche bien, si no me decís. Me gusta ver esas camisetas de fútbol que habéis traído, así que os veo para deciroslo. Vamos a esperar 5 minutines, así que hago una pequeña presentación mientras viene un poco más de gente. Uy, este cable va un poquito más. Bueno, nosotros somos Alberto, yo soy Alberto Hernández y él es Alex Rodríguez, el Kowalski también en redes sociales. Y juntos tenemos un podcast que se llama Hombres de Negro desde el año 2018 y llevamos aquí 5 años organizando estas jornadas de misterios y enigmas históricos en Poza de la Sal. Si no nos habéis visto en ninguno de estos años o si no le conocéis, pues Alex sí que tiene familia aquí, él procede de aquí, yo soy de Zamora, de Toro. Y nos hemos juntado, aparte de para hacer el podcast desde hace unos cuantos años, para escribir un libro que se llama Misterios y enigmas del fútbol, que es este de aquí, que es, bueno, es buen tocho, pero se lee bien, tiene buena letra, tiene fotos, porque somos lo primero muy futboleros y después porque nos gusta mucho el mundo del misterio, y la verdad es que esto surge de una conversación que tenemos por Skype después de grabar el programa en el año 2022. Él me propone, bueno, me dice que no hay ningún libro que recoja fútbol y enigmas todo en un mismo sitio, ¿no? Entonces me propone escribirlo, yo le digo que sí. Pensamos una serie de temas que ya nos sonaban, que nos habían contado un poquito por encima, le damos un poco de forma por WhatsApp y hasta 3 años después, hasta el año 2025, no empezamos en serio a escribir el libro. La verdad es que nace así y hemos tenido la suerte, por así decirlo, que la idea nace en 2022 y nadie en 4 años fue capaz de pensar lo mismo, o nadie se lo propuso. Para nosotros es un libro que puede gustar a amantes del fútbol, aunque no les guste mucho el misterio, porque van a tener casos conocidos o un poquito conocidos, y amantes del misterio que no les guste el fútbol, porque dentro de esos casos de fútbol pues hay casos un poquito más reconocibles. Así que nada, que hable Alex un poquito, pero bueno, más o menos la idea nace de ahí, de un guante que me tira a él. No me lo pensé mucho, le dije que sí, y hasta que empezamos a escribir pues pasó un poco de tiempo. Si quieres, podemos decir un poco cómo está estructurado, si quieres, para quien no lo tenga. Vamos a sortear 2 ejemplares de Misterios y Enigmas del Fútbol, y los que no lo tengáis, pues también os lo podemos vender, que lo tenemos por ahí algún ejemplar. Así que nada, Alex, dale caña. Bueno, tienes ese, que a lo mejor funciona mejor. Es que si lo vais a sacar, mejor este. Sí, ¿no? Hola. No, hola. Dale de ahí. Hola. Este mejor, ¿no? Sí, mejor. Para manipular, sí. Yo creo que sí. A ver, el tema. A nosotros nos gusta lo que es el misterio, ¿no? Enigmas, misterio, ufología, paranormal, todo esto. Tenemos el podcast, Hombres de Negro y tal. Y Alberto es... es entrenador de fútbol. Él es entrenador de fútbol, yo soy socio del Fútbol Club Barcelona, vivo en Barcelona, me gusta el fútbol, ¿no? ¿A quién no le gusta el fútbol? ¿Nos gusta el fútbol? Aquí nos gusta el fútbol, ¿no? Veo camisetas de fútbol. ¿Nos gusta el fútbol o no? Me gusta, ahí. Ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, como amantes del fútbol, también somos amantes del misterio, dijimos en su momento, que no hay ningún libro escrito en España de fútbol y misterio. No puede ser. Cuando los españoles, más que a un tonto, un trozo van, algo que nos gusta a todos es el fútbol. España campeona del mundo. Bueno, ahí estamos, ¿eh? ¿Qué más? Oye, ¿y qué ha pasado con el mundial, no? Todas las conspiraciones, que si masones, que si el otro, que si el de la moto, abducciones, ovni, muchas cositas. Eso, si queréis, luego al final de la jornada lo hablamos un poquito con todos. Pues de esa, no sé, ¿no? De ese mejunje que hay ahí, de fútbol y tal, que hay muchos temas, hay muchas cosas, y ahora las vamos a ver, ¿vale? Entonces, 2 pasiones, fútbol, misterio, que nos gusta mucho, y vamos a decir, Alberto, vamos a escribir un libro sobre esto, tío, sí, bla, bla, bla. Bueno, y ya estamos publicado el libro, pues con presentaciones, ya empezamos con cositas, y hicimos jornadas de Poza, que siempre estamos haciendo
haciendo cositas, pues vamos a traerles aquí a los pozanos un poquito de fútbol, por ese mundial y un poquito de misterio. Luego tendremos a Dani, que está aquí en primera fila, que nos hablará de ufología y nos va a hacer una especie de taller práctico, porque Dani es, entre muchas comillas, ufólogo, ¿vale? Él es un aficionado, digamos, una persona que se dedica a su mundo profesional y como afición tiene un poquito del mundo audiovisual. Se tira todas las noches grabando el cielo con cámara infrarrojo, con visión nocturna, viendo cositas. Y nos va a explicar cómo él lo hace, ¿vale? Eso va a ser a mitad de la charla. Vamos a hacer Alberto y yo un poquito del tema de fútbol. A mitad de charla entrará Dani y nos hará ese taller. Continuaremos un poquito con fútbol y esta noche, a los locos que se animen a venir con nosotros, vamos a subir al castillo a ver si vemos algo. Con las cámaras de Dani. Eso es. Más arriba, al páramo. Me dicen al páramo, ¿no? Por ahí. Bueno, veremos castillo, veremos páramo. Un poquito la idea es esa, ¿vale? Con sus cámaras que ha traído, infrarrojo, ahora nos explicará, haremos un poquito de esto. Entonces, hemos repartido esos pins, esas chapas. Habrá sorteos y habrá cositas al final también de la jornada. O entre medias, ya veremos. Nuestra idea es, para el sorteo, lanzar preguntas de lo que vamos a hablar. ¿Vale? ¿Dónde fue no sé qué? El que levante la mano responde de correcto. Camisetas, libros, tenemos cositas, ¿vale? Para todo aquel que es aquí. Así que nada, pues y empezamos, ¿no? Empezamos. No vale usar Google, ¿eh? No va a usar Llenamos No va a usar ChatGPT. lo que vamos a contar. Y bueno, lo dicho, el fútbol engloba muchísimas cosas. No solo son 11 tíos jugando contra 11 tíos, 11 tías jugando contra 11 tías. Hay mucho más detrás de eso. No solo es un deporte, yo creo que ahora lo estáis viendo, ¿no? Está la política metida de lleno también en el fútbol. Ahora que si quisieron privatizar el Mundial, que si Trump llama y le quita la roja a Balón, un jugador de Estados Unidos y demás, la política está muy metida en el fútbol y hay muchos intereses detrás de ello. Ahora mismo es un negocio que mueve millones y millones de euros, ¿no? Entonces, nosotros en el libro tenemos política, tenemos espionaje, tenemos incluso traficantes de droga como Pablo Escobar, que allí en Colombia pues manejó al Atlético Nacional. Sito Miñanco con el Juventud Cambados también, y de todo eso hablamos en el libro, pero hay un tema que yo creo que es espectacular, sobre el que Alex ha invertido muchísimo tiempo, ha buscado o ha rebuscado un poquito no en los orígenes del fútbol, que también, pero sí en el origen del fútbol moderno, en el siglo XIX, en la cuna del fútbol, que es Inglaterra, el fútbol moderno, y él, por ahí podéis ver un poco, es el templo principal de la Gran Logia Unida de Inglaterra, tiene que ver con los masones, y él ha ido construyendo algo, una teoría que conecta al fútbol con la masonería. Ya sabéis que los masones casi están integrados entre nosotros, no se sabe muy bien quién es masón o quiénes no, porque les gusta mantenerlo en secreto, pero él ha elaborado una teoría que yo creo que tiene mucho sentido y que tenéis que mirar con esa idea de cómo van casando algunas ideas. Luego vosotros podréis tener la teoría que podáis tener, ¿no? Que queráis, si tiene que ver el fútbol con los masones o no, pero yo creo que Alex ha hilado muy fino, así que le voy a dar paso para que empiece a hablar de ello. A ver, hemos preparado unas diapositivas y tal. Si quieres, Alberto, puedes ir al final, creo que son las últimas. A ver si tenemos por ahí. Pasa. Esas, Esto. Vale, esto que veis aquí son imágenes que están en el libro, ¿vale? Entonces, cuando hicimos un poco el libro, a ver, al final, pensar que cuando tú planteas un libro, bueno, al final hay que darle un hilo también conductor, ¿no? Es decir, no vale decir, pues, masones, ¿cuándo lo pongo? Al principio, al final, tiro para aquí, tiro para allá. Hay una parte del libro, que es la primera, donde nosotros nos vamos al origen del fútbol, ¿vale? Al origen. ¿Qué es el fútbol? ¿De dónde viene? El deporte de pelota, ¿no? El deporte de pelota investigamos y nos damos cuenta que está alrededor del mundo
siempre. Y hemos puesto varios ejemplos alrededor del mundo. Este caso es de China, por ejemplo. Ese es el típico juego de pelota de Mesoamérica, ¿no? Aquel que jugaban con el codo, ¿no? Con la cadera. Los que perdían los sacrificaban, ¿verdad? Todo esto nos suena un poquito, ¿no? Esos deportes de pelota, que es el protofútbol, ¿no? Lo hemos llamado nosotros el protofútbol. Esos deportes de balón. Aquí tenemos ¿cómo se llama este? El episkiros griego, que está considerado por la FIFA el primer fútbol. El primer fútbol considerado por la FIFA. ¿Vale? Es un deporte griego que se practicaba con un balón, 2 porterías, etcétera, etcétera. Esto es de Oceanía, es un grabado de 1830 más o menos. Hay un detalle, si sigues la siguiente diapositiva, vamos a ver en detalle, hay unos niños en un lago jugando a fútbol, en un grabado de 1800, en Oceanía, cuando Oceanía era la gran desconocida, ¿no? Ese continente aislado donde la civilización prácticamente habían estado los ingleses y poco más. Los aborígenes jugaban a fútbol, ahí lo ves, ¿no? Entonces, nosotros en el inicio del libro vamos a ese origen y tal, pero esto no es el fútbol. Esto no es el fútbol, estos son los deportes de pelota, que han venido con el hombre, eran ritualísticos, eran rituales de paso, eran una serie de ejercicios físicos que realizaban algunas tribus al principio de la humanidad, ¿no? Esos deportes de balón. Pero el fútbol, lo que conocemos hoy en día como fútbol, ¿de dónde nace, no? Para eso nos tenemos que ir déjame esta misma, a la Inglaterra del 1800, donde el fútbol nunca había abandonado la sociedad humana, sino que hasta tiempos modernos, como 1800, el fútbol, por ejemplo en Inglaterra, no sé si vosotros, algunos os sonará, ¿no? Ese fútbol gaélico, que era una especie de rugby y fútbol, que se podía jugar con las manos, con los pies, que chutaba uno, que el otro le pegaba un codazo, que iban al barro. ¿Sabéis esas imágenes que se ven de 2 pueblos ingleses, ¿no? Que cogen un balón o un queso y se lo llevan de un pueblo al otro y se lo van quitando y un tío del barro y todo esto, ¿no? Pues un poco el fútbol en 1800 era esto. En 1800 la burguesía de la época quiere participar de este juego, pero no quiere mancharse. No quiere ir al barro, no quiere ir al choque, ¿no? Y entonces esa burguesía, ¿qué hace? En el año 1863, el 26 de octubre, crean la primera federación de fútbol oficial. La normativa oficial del fútbol, que es la reglamentación futbolística que tenemos hoy en día, con matices, con todo lo que tú quieras, con la evolución. Es más, este año en la Liga van a implementar nuevas normativas, cada año va cambiando un poco. Pero esa base de 11 contra 11, equipaciones, reglamentado, nace la FA, que es la Football Association, ¿vale? Eso nace en 1863, precisamente el 26 de octubre, en un lugar muy concreto, ¿vale? En un lugar que es la Freemason Tavern. Freemason Tavern. Es decir, la taberna de los masones libres. Bueno, lo que nosotros hemos investigado de alguna manera en el libro es la posibilidad de que los masones hubieran tenido algo que ver con, por decirlo de alguna manera, la primera reglamentación del fútbol moderno, ¿vale? Eso es una teoría que en el mundo de la conspiración, de internet y tal, suena mucho, pero cuando tú te metes en ella, a lo mejor, de repente, dices, coño, pues quizá no es tan conspiración y a lo mejor tenemos alguna cosita, ¿no? El primer detalle es este. La firma y el contrato o lo que firmaron esta gente se firma en una taberna masónica, no en una logia de masones, sino en un lugar asociado. Al final,
tenemos que entender que pues, esta gente de la masonería, los masones etcétera, son personas, pues se toman una caña, como nosotros hacemos aquí en el bar, pues tienen su lugar de pues, tomarse sus pintas en paz. Y lo hacían en este Freemason Tavern, que es un lugar que está muy vinculado, según la documentación que hay, con la gran logia unificada de la masonería inglesa. ¿Vale? Es decir, lo que sabemos es que muchos de los masones de la época asistían a este lugar, eso ya de entrada, y que el lugar en sí pues, era un lugar vinculado a la masonería. ¿Vale? ¿Qué más cosas tenemos? Por ejemplo, la masonería en esa época, hay que entender una cosa, la masonería hasta el año 1700 más o menos, era como la masonería, ¿cómo es? O sea, no va a salir la palabra, constructiva, ¿no? Los canteros, los masones, los que hacían catedrales, ¿vale? Después de la Revolución Francesa, se deja un poco ese tema y pasa a ser algo más intelectual, y pasa a ser la masonería especulativa. Entonces, en esa masonería especulativa, pues ya entran pues, bueno, pensadores, intelectuales de la época, etcétera, etcétera, ¿vale? En la masonería da un cambio y, como os digo, la alta burguesía empieza a entrar en estos temas, ¿no? De la masonería, etcétera, etcétera. Entonces, en esa época se sabe también que, por ejemplo, temas de asociaciones tipo asociaciones de estas de trabajadores, asociaciones culturales, todo esto estaba muy influenciado por la masonería. Y, lógicamente, un nuevo deporte que sale, que surge, que es algo cultural, algo, digamos, bueno, que va a afectar un poco a la población, por decirlo de alguna manera, esa manera también de elevar el deporte. Se sabe, se intuye que los masones pudieron tener algún tipo de inferencia, ¿no? de influencia. Cuando entramos en temas de masonería y tal, claro, si tú no eres masón, es complicado conocer, saber, ¿no? Exactamente qué pasó ahí, pero bueno, tenemos toda esta serie de indicios, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hemos hecho en el libro es desarrollar toda esta idea con datos, con documentos, etcétera, etcétera, y lo que nos sale un poquito a nosotros es esa idea, ¿no? Que quizá los masones probablemente tuvieron alguna influencia en esa primera federación de fútbol oficial, ¿vale? Cuando abrimos esta puerta, y ahora ya me voy a poner un poquito más esotérico, aquí está el campo de fútbol, ¿no? Cuando abrimos esta puerta, esta idea, pues tú dices, oye, ¿y si eso fue así? ¿Los masones dejaron alguna impronta más, alguna idea más dentro de lo que es el juego del fútbol? Y, por ejemplo, yo personalmente he hecho un análisis de lo que es la disposición del terreno de juego. Que esto surge de esa época. Hasta el momento, como os digo, no había un terreno de juego, o sea, era una especie de rugby fútbol, ¿no? Como os digo, ¿no? Pues dos postes ahí, tira el balón para allá y tú sales, yo entro, nos pegamos aquí unos golpes al barro, pim pam, ¿no? Pues en la disposición del terreno del juego también salen. Si nosotros entendemos o creemos o intuimos que quizá la masonería, por decirlo de alguna manera, pudo también influir en la disposición del terreno de juego que se crea en esa época, ¿por qué esto no va a ser un tablero masónico? ¿Vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ahora me voy a levantar y os voy a enseñar un par de detalles, ¿vale? Con el terreno de juego. Mirad, esto ya de entrada es especulación mía, ¿eh? Esto no es real o no, sí, no lo sé, pero a través del estudio, del trabajo que hemos hecho en el libro, estudiando un poquito también lo que es la psicología masónica, etcétera, etcétera, nosotros, Alberto y yo, y sobre todo yo, que es un poco el que he trabajado más este tema, llegamos a una conclusión después de analizar simbólicamente lo que es el terreno del juego, ¿vale? Entonces, de entrada, ¿qué tenemos? 11 jugadores más 11 jugadores, ¿no?
Si los sumamos, en total son 22, ¿vale? El 22, a nivel simbólico, es un número potente, ¿vale? Tenemos la cábala judía, que son 22 caracteres. El árbol de la vida son 22 caminos. Y en el tarot tenemos 22 arcanos mayores. A nivel esotérico y a nivel simbólico, el número 22 tiene mucha fuerza. Si entendemos que este diseño puede pertenecer un poco a la masonería, al esoterismo y al ocultismo, vemos que claramente 11 más 11 son 22 y que no es un número casual. ¿Por qué no son 8 más 8? ¿Por qué no son 5 más 5? ¿Por qué no son 13 más 13? Pero casualmente son 11 más 11, 22, que estamos viendo que el 22 es un número que a priori en el ocultismo y en el esoterismo tiene bastante fuerza, ¿vale? Eso ya de entrada. Esos 11 más 11, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están cogiendo desde el punto central un círculo, ¿no? El balón, y se lo disputan entre ellos, ¿no? Lo que nosotros percibimos a priori es que yo cojo el balón y le marco en la portería contraria, ¿no? Entonces, cada vez que entra el balón en la portería contraria, sumo un punto, ¿no? Sumo un gol. ¿Y si os dijera que nos han explicado el fútbol al revés? ¿Y si estos 11 más 11 lo que están haciendo es los de este equipo llevar el balón a su portería y el contrario lo evita? Nosotros entendemos el fútbol al revés. Este equipo defiende esta portería y esta es la mía, no. Este equipo quiere llevar el balón a esta portería y es el contrario el que quiere evitarlo. ¿Por qué? ¿Le podemos dar la vuelta a esta imagen? ¿Qué es esto de aquí? ¿Y si os digo que esto es una puerta? ¿Y si os digo que esto es, bueno, una estructura? Esto es la cúpula. ¿Y si os digo que esto es un templo? La puerta del templo, ¿no? Con su estructura y su cúpula, ¿no? ¿Y si lo que está haciendo el fútbol, esos equipos, es llevar a la divinidad dentro del templo? ¿No? Esos 11 contra 11 no están llevando a la portería al contrario, no, están llevando a su templo la divinidad, que es el balón, y en el momento de más júbilo dentro de un partido, ¿cuál es? Cuando el balón entra dentro de la portería, entra dentro del templo, ¿vale? Entonces, en este sentido, analizándolo de esta forma, esotérica, de alguna manera, ¿vale? Podemos interpretar el fútbol de una manera ocultista, ¿no? Masónica, quizá, si lo han diseñado entre comillas los masones, podríamos darle este significado, ¿no? La divinidad, llámale el sol, la energía, lo que tú quieras, ¿no? Son 11 más 11 jugadores que lo que intentan es evitar que el otro lleve la divinidad a su templo. De hecho, tenemos al cancerbero, al guardián de la puerta, ¿no? Que está intentando evitar que entre dentro. Todo esto, podemos estar horas hablando sobre este tema, ¿no? Sobre la masonería y el fútbol. Esto simplemente os digo, es un capítulo dentro del libro, ¿vale? En el libro está mucho más desarrollado y bueno, con datos y con historias que tenemos por ahí preparadas. Pero bueno, un poquito esa idea, ¿no? ¿Quién sabe si quizá el fútbol responde a algo más, ¿no? El opio del pueblo, ¿no? Ese circo que nos montan cada fin de semana para que nos olvidemos de nuestros problemas y veamos aquí ese gran show, ¿no? Tiene muchas capas. A nivel simbólico, a nivel esotérico, a nivel mistérico también, por decirlo de alguna manera. Ese rectángulo, ¿no? Dividido con dos equipos que a priori, cada uno con nuestra camiseta, ¿no? Con nuestros cánticos, con nuestros tambores que suenan,
nuestros colores. Vamos viendo ahí esa parte tribal también. Además, Tenemos ahí cositas. además en el libro, en este capítulo de masonería, bueno, también se habla más de forma detallada, pero bueno, de ese gran maestro que suele haber en las logias, ¿no? Aquí pues interpretado como el entrenador de un equipo que transmite su conocimiento a esos aprendices, que son los jugadores de fútbol. Luego ese intento burgués de separarse del rugby. Por ejemplo, también una de las cosas que se marcaban en esas primeras reglas de 1863 es que no se podía placar, que no se podían dar patadas por encima de la rodilla, cosas que han quedado en el fútbol moderno. Ellos pusieron ahí los primeros pasos. Además es que también se habla en el libro de equipos que sí están relacionados con la masonería y que se sabe que tienen esa relación con la masonería, como por ejemplo pues el River Plate en Argentina. Hay alguna cosita también del Fútbol Club Barcelona, con su fundador Hans Gamper, Johann Gamper, que si nos lo puedes decir así brevemente qué relación tiene con la masonería. Sí, el libro está mucho más desarrollado, pero la historia de Hans Gamper es un suizo que de joven, con unos 17, 18 años, viaja a Barcelona. Y la historia de Gamper, que no es muy conocida, bueno, nos lleva a la Barcelona de casi finales del siglo, principios de 1900. 1899 se funda el club y Hans Gamper cae en un entorno claramente masónico. Viene a casa de un familiar suyo que es de Barcelona, barcelonés, que es masón de la logia Avant. La logia Avant es en ese momento una de las logias más importantes de Cataluña, fundada por Rosenda Arús, que es uno de los masones más importantes de España de la época, que a su vez funda una biblioteca pública, que es la Biblioteca Arús, que está en Barcelona, se puede visitar, es una biblioteca masónica, y dentro de esa biblioteca hay un cuadro en la sala de la música, que es una sala privada, pero que algunos días al año se puede visitar. Yo he tenido el privilegio de poder verla. Y hay un cuadro, que no sé si es central la mano derecha o izquierda, ahora no me acuerdo bien, donde se ve una representación de la libertad, entendida como... ¿Sabéis la representación de la libertad en la Revolución Francesa? Que es una mujer con la bandera de Francia, casi medio desnuda, ¿no? Con unos soldados caídos, ¿no? Y se levanta ahí con la bandera. Pues es un estilo de esto, ¿no? La mujer de la libertad lleva un birrete estilo catalán, ¿no? Esa boina catalana que tenemos los catalanes, yo soy de Barcelona. Y lleva una bandera también. Y esa bandera es azulgrana. Esa es una bandera azulgrana. Y dentro tiene el símbolo de la logia Avant, también pintado de azulgrana. Entonces, Hans Gamper cae en la casa de un familiar suyo, que es Enric Gisbert, si no me equivoco, que es un masón de esa logia, que sus colores son azulgrana. Entonces, Xavi Casinos, que es un periodista catalán, especializado en la masonería de Barcelona, tiene la teoría de que, de alguna manera, Gamper, influenciado por esa masonería, a la hora de fundar el Fútbol Club Barcelona y de elegir los colores del club, se inspiró en los colores de la logia Avant, ese azulgrana. Hasta la época, lo habitual era que los equipos de fútbol pues tuvieran un color. El Madrid blanco, el Getafe azul, el otro rojo, el no sé qué. Lo del bicolor, o al tener barras coloreadas, no era muy habitual. Entonces es extraño que en esa época se fundara un club bicolor con dos colores que no son complementarios, que realmente azul y grana son dos colores que no casan mucho, y que de repente, si investigamos un poquito, pues tienen esa relación masónica y tal, ¿no? Esto es un estudio de Xavi Casinos, que recogemos también en el libro, es muy interesante. Aquí al final, es que os digo, podemos hacer una charla de Hans Gamper, el masón, de fútbol masón, de no sé qué tal, podemos estar 3 horas, y os amplío el tal y podemos estar aquí hasta cuando queráis. Pero la idea es hacerlo un popurrí, ¿vale? Ya os digo, esas son algunas pinceladas de cómo la masonería, lo decía Alberto, River Plate, dentro de la masonería el blanco y la franja roja cruzada son muy comunes en su vestimenta.
Entonces, River Plate, claramente, incluso el Rayo Vallecano, tiene esa coloración, ¿no? Se sabe que equipos como la Juventus de Turín son equipos fundados por masones. En Escocia e Inglaterra hay muchos equipos también que se sabe que fueron fundados por masones. En esa época, en 1800, donde os digo que se funda el fútbol moderno. Sí, intuimos, sabemos o podemos de alguna manera dilucidar que la masonería tuvo influencia en el fútbol moderno, ¿por qué no también en los equipos del fútbol moderno, ¿no? Es un poco esto lo que trabajamos en el libro, aparte de muchísimas cosas más que vamos a ver durante esta charla. Pues ahí está, además si veis la vestimenta de esa logia de Barcelona, podría pasar por una bufanda del Barça clarísimamente, vamos, se distingue muy poco. También se especula con el Real Betis, por ejemplo, que el Real Betis puede ser masón aquí en España. Eso es. Yo os voy a hablar tocamos el tema de la religión, también hablamos del cristianismo en el libro, hablamos del satanismo, pero hablamos también del vudú, que yo creo que se ha puesto, no de moda, pero se ha hablado mucho de vudú en el Mundial de este año, sobre todo cuando en un Ghana-Panamá se vio a un ganés pintado de blanco soplando un polvo dentro del estadio, en la grada, mientras estaba animando a su equipo, y ahí ya se puso el foco en él, de que estaba realizando un ritual de vudú para que Ghana pudiese ganar. Ese hombre ha sido visto más veces en el estadio, llevaba en su vestimenta espejos también, distintos símbolos en su vestimenta, y no sé si sabéis que aquí en España, en el año 1982, cuando se estaba disputando el Mundial, en el estadio de Riazor concretamente, hay un caso relacionado con el vudú, porque se enfrentaba Camerún frente a Perú en ese Mundial del 82. Es un partido que no va a pasar a la historia de los mundiales. Primera jornada, primer grupo, a Coruña. El partido acaba en empate, no es gran cosa. Además, los dos equipos acaban eliminados. Pero después de ese partido se habla que los cameruneses hicieron un ritual juju, que es una práctica del vudú, en el que sumergieron las fotografías de los jugadores peruanos en un cubo lleno de sangre de gallina negra específicamente, para que así, no para maldecir a los jugadores peruanos, pero sí para que sus ancestros, los ancestros de los jugadores cameruneses, les dieran fuerza y les dieran un plus en el partido contra Perú. A su vez, también se dice que los peruanos, la expedición peruana, llevó al estadio una calavera que habían desenterrado y la habían metido en Riazor, que a nosotros esto nos puede parecer muy extraño, pero sí que es verdad que cuando hemos hablado con personas de Sudamérica también nos dicen que exista, por ejemplo, una calavera de un antepasado en una casa en Sudamérica no es nada extraño, no lo ven como algo macabro como lo podríamos ver nosotros. Pues ahí estuvo ese hechizo de Camerún y ese contrahechizo de Perú, aquí en España, en 1982. Nos preguntamos también por qué, por ejemplo, en el fútbol se permite rezar o se permite llevar simbología cristiana, pero a los equipos africanos que están muy presentes el vudú no se les permite hacer todos esos rituales que tienen. No sé si lo sabéis, pero, por ejemplo, ha habido equipos, selecciones, que han tenido en su staff técnico o en su expedición a brujos directamente, para que dentro del estadio hiciesen sus rituales de vudú. Eso ocurrió, por ejemplo, en el año 2002 con Camerún, otra vez como protagonista, que jugaba en Mali, y acusaron a Tomás Encono, exportero del Español, en esa década de los 80 más o menos, y él estaba en el Mundial del 82 y después como entrenador de porteros en la Copa de África de 2002, que se jugó en Mali. Le acusaron de hacer un ritual vudú en el estadio, cuando iban a jugar que iban a jugar antes del partido, del calentamiento. Lo que hizo la policía fue, sin previo aviso, detener a Tomás Encono, tirarle al suelo, bajarle los pantalones, denigrarle en público, llevarle a comisaría, acusándole de realizar un ritual vudú que expresamente estaba prohibido en esa Copa de África del año 2002. El caso es que al final, pues Tomás Encono salió de prisión porque no había ninguna prueba. Él dijo que tenía las manos cruzadas, que no había sacado ningún amuleto, y lo dejan libre. Hasta ahí llega, por ejemplo, la creencia en África. Entrenadores europeos que van a dirigir estas selecciones no creen en el vudú, ¿no? Ellos creen en el trabajo.
simplemente en el trabajo. En esta ocasión, cuando estuvieron en Coro en el año 2002, dijo que, por cierto, Camerún ganó esa Copa de África. Él dijo que simplemente eran mejores, que no había habido nada extraño por ahí, que no había habido ningún ritual vudú, sino que simplemente fueron mejores que Mali en esa ocasión. Entonces, también hablamos de vudú, contamos ese caso del Mundial 82, contamos también otro caso que acaba en tragedia en otro país africano, en un equipo de Zimbabue. Hablamos de muñecos de vudú, y como también seguimos ampliando el libro poco a poco, también he recogido otros casos que no están en el libro pero tienen que ver con el vudú. Hablamos del cristianismo, por ejemplo, hablamos del Papa Juan Pablo II, que llegó a ser portero cuando era Carlos Wojtyla todavía. Él jugó de portero, le gustaba mucho el fútbol, llegó a jugar en el MKS Cracovia, no a nivel profesional, pero sí cuando era un chaval, y jugaba después en el seminario contra católicos, contra judíos, le daba igual. Y después ese equipo, el MKS Cracovia, cuando lo visitó en el Vaticano, le regaló una bufanda, pero además le tiró el dorsal número 1 en honor suyo, en honor a Juan Pablo II. Entonces tenemos para mí el cancerbero de Dios, que fue Juan Pablo II, yo creo que es el Papa de todos, que hemos crecido todos con él. A él le gusta mucho el fútbol y jugó, no de manera profesional, pero sí en uno de los equipos más grandes de Polonia, como es el MKS. Hablamos también del satanismo, como os digo, con algunas cositas en España, en Alemania, pero bueno, eso también lo dejamos ahí, porque en el fútbol satanistas hay pocos, hay mucho más cristianos. En una entrevista nos dijeron que si conocíamos a lo mejor a alguien que podría haber firmado un pacto con el diablo en el fútbol, pues podemos pensar en Messi y en Cristiano Ronaldo con 40 años compitiendo de la manera en la que compiten, por ejemplo, ¿no? También, ¿quién podría ser el diablo? Para vosotros, ¿quién podría ser el diablo en el fútbol actual? A mí me ocurre un nombre muy claro. Alberto dijo Ceferín el otro día. Infantino, ¿no? En la FIFA, para mí es el gran diablo del fútbol, que está presente, que lo quiere vender, ¿no? Que está intentando hacer que el fútbol que todos conocemos cambie, ¿no? Una pregunta que nos preguntan mucho también en las entrevistas, y ahí me gustaría preguntarle a la gente: ¿fútbol moderno o fútbol de toda la vida? ¿Eso qué? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? El de los 90, el de los 80, el bueno. Porque hay una cosa que no hemos hablado en el libro, y esto es verdad, ¿no? A ver, que el libro, tenemos aquí temas y emociones que descartar, porque el editor nos dijo: o sea, colega, no os lleváis, que estoy haciendo aquí una Biblia, ¿sabes? En plan, una enciclopedia, que tampoco es plan. Podríamos haber entrado en estas polémicas de lo que es la técnica también, de analizar hasta el pelo del sobaco, ¿no? Del delantero que está adelantado, un pelo de sobaco con el tal, ¿no? Sí, con el VAR, con el fuera de juego semiautomático y todo eso. El fútbol en sí mismo es un tema que a todos nos apasiona, a todos nos gusta, ¿no? Los que estamos aquí, pues hemos venido a hablar todo de fútbol. Y tiene también esa cara B, ¿no? Y cada uno siente y vive el fútbol de una manera muy personal. Y eso es también de alguna manera que Alberto y a mí nos ha llamado a hacer un libro sobre esto, porque es ese misterio, ¿no? Es ese entender, ¿no? Hay religión, vamos a hablar de cristianismo, ¿no? Decía Alberto, hay vudú, hay pensamiento mágico, los rituales de los jugadores, ¿no? Cristiano Ronaldo, que no podía entrar al campo sin dar ese saltito, ¿no? Con la pierna izquierda, creo que es. Toda esa ritualística. O Diego Armando Maradona con ropa interior roja, ¿no? En los partidos claves, por ejemplo, también. Creo que era, no sé si era de Shams besando la calva de Tafarel, ¿no? De Barthez. De Barthez, en el Mundial, antes de cada partido. Todas esas acciones no dejan de ser magia simpática, ¿no? Son creencias. Si no hago esto, no ganamos, ¿no? Todo eso son rituales, todo eso son, bueno, esa magia del pueblo, ¿no? Que cada uno aplica a su día a día. Yo, para acabar y dar paso ya a Dani, yo que además de ser entrenador, trabajo en un campo de fútbol. A mí los entrenadores me piden mucho repetir siempre el mismo vestuario. Siempre que ganan en un vestuario me lo vuelven a pedir como si eso al final les fuera a hacer ganar el partido.
Al final son manías, son rituales, supersticiones, pues si me corto el pelo y he ganado, pues tengo que cortar el pelo a la semana siguiente, así volvemos a ganar el partido. Así que vamos a pasar con Dani, que yo creo que nos va a hacer algo muy curioso, así que sube al estrado Dani, un pequeño aplauso para él. Yo creo que no. Muy buenas tardes. Lo primero, pues daros las gracias por acompañarnos en esta quinta jornada de Misterios y Enigmas Históricos de Ponza de la Sal. Mi nombre es Daniel Bezares, soy la cara que está detrás del canal UFO Outsider y soy una persona que me dedico a observar el cielo, ¿vale? No soy una persona que no soy muy asiduo a estar detrás de los micros nunca, siempre estoy detrás de las cámaras y os quiero dar una charla sobre ufología, pero desde mi punto de vista, ¿vale? Desde el punto de vista de una persona que está acostumbrada a observar el cielo nocturno prácticamente casi a diario. Lo primero, para empezar la charla, me gustaría haceros unas preguntas. El que quiera puede responder levantando la mano y el que no, pues puede responder para sí mismo, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis perdido por lo menos una hora mirando el cielo nocturno sin utilizar teléfonos móviles, sin hablar, simplemente observando el cielo? Bueno. La otra pregunta es, ¿cuántos de vosotros reconoceríais la Estación Internacional Espacial o Venus cruzando sobre nuestras cabezas? Bueno, gente. Entonces, la pregunta que quiero hacer es, si no conocemos el cielo nocturno, ¿cómo podemos hablar de ovnis si realmente no conocemos nuestro cielo? ¿Vale? Mirad, vivimos un momento extraordinario en la ufología. Jamás, yo creo que en la vida se ha hablado tanto del fenómeno ufológico, de ovnis. Lo tenemos todos estos últimos meses, gobiernos, congresos parlamentarios, etcétera, etcétera, desclasificaciones y sobre todo en redes sociales. Tenemos las redes sociales completamente llenas de vídeos, de noticias y contenido relacionado con este fenómeno. Pero permitidme plantearos una duda. Yo os digo que el tema que os voy a hablar igual es un poco controvertido, igual hay muchos que me entenderéis, muchos no me entenderéis, pero pensar que os lo estoy hablando de una persona que está asiduamente observando el cielo nocturno. Os voy a plantear una duda. Hoy por hoy, ¿realmente se está investigando mejor el fenómeno ufológico o realmente igual estamos hablando de más? Porque hablar no siempre significa comprender, y comprender requiere algo que hoy escasea, que es tiempo, paciencia y sobre todo método. ¿Y qué significa realmente investigar? Pues hay una frase que resume perfectamente mi forma de entender la ufología. Es una frase sencilla, pero que a mí me parece bastante poderosa. Mirad, la mejor herramienta para investigar un ovni no es una creencia. Es conocer primero todo aquello que no es un ovni. Es así de sencillo. Cuando alguien observa algo extraño en el cielo, lo primero que debería pensar es si ha visto un objeto anómalo, qué posibilidades hay de que sea un ovni, si puede ser un satélite, si puede ser un dron,
si puede ser una reentrada atmosférica, si puede ser un globo, incluso un efecto óptico. Pero pensad una cosa, la ciencia no consiste en negar, la ciencia consiste en descartar. Y solo cuando hemos descartado todas las explicaciones razonables, ahí es donde empieza realmente la verdadera investigación. La ufología necesita volver a mirar hacia arriba. Creo que durante los últimos años o incluso las últimas décadas, la ufología ha cometido un error, y es que ha levantado demasiado la mirada hacia gobiernos, desclasificaciones, y no ha levantado la mirada hacia el cielo. Y ya os digo, entre desclasificaciones, programas secretos, investigación inversa, ¿no? O ingeniería inversa, conspiración, etcétera, etcétera, pues realmente la esencia de la ufología, que es mirar hacia las estrellas, eso se ha perdido completamente. La ufología debería de empezar a hacer lo mismo que hace la astronomía, que es mirar y no interpretar. Seguramente muchos de vosotros habéis visto alguna vez algo extraño en el cielo. Seguramente habéis visto algo que nunca habéis sabido explicar, yo también. Pero la diferencia no está en haber visto algo extraño. La diferencia está en lo que hacemos después. Porque podemos rellenar ese vacío con nuestras creencias o podemos intentar llenarlo con conocimiento. Y ahí, justamente ahí, es donde comienza el verdadero trabajo. Todos sabemos que vivimos rodeados de información, pero de muchísimo ruido. Mirad, hoy cualquiera puede subir un vídeo de un punto en el cielo, poner un titular de OVNI y en pocas horas tener millones de visualizaciones. Porque hoy en día el algoritmo premia la sorpresa, no premia el contexto. Va a premiar la emoción. Y eso tiene consecuencias, porque muchas personas llegan a la ufología creyendo que todo lo que vuela en el cielo es un ovni o un objeto anómalo, cuando en realidad la mayoría de los fenómenos pues tienen una explicación. Y conocer esas explicaciones no hace desaparecer al misterio, al contrario, lo fortalece. ¿Por qué? Porque eliminamos el ruido. Y mirad, aquí en mi opinión debería de empezar toda escuela de ufología, todo investigador, todo aficionado. Y no es hablando de extraterrestres, no es hablando de objetos anómalos, tampoco del Pentágono, sino enseñando a leer el cielo. Porque igual que aprendemos a leer, igual que leemos una partitura, el cielo también tiene su lenguaje. Y ese lenguaje se puede aprender y debemos de aprenderlo. Mirad, debemos conocer lo que son los satélites, debemos conocer las diferentes órbitas de satélites, debemos conocer lo que es
una reentrada espacial, debemos conocer lo que es la basura espacial, cómo se desplazan los satélites Starlink después de un lanzamiento, cuando vemos esos puntos en el cielo. ¿Habéis visto esos puntos en el cielo alguna vez? Sí. Hay mucha gente que dice que son ovnis, ¿no? ¿Cómo se comportan las turbulencias atmosféricas? O cómo un simple desenfoque puede convertir un planeta brillante en una supuesta nave de formas y colores imposibles. Pero sobre todo, debemos comprender cómo nuestra percepción puede engañarnos. Porque el cerebro humano no registra la realidad, la reinterpreta. Y esa interpretación pues está influida por nuestras expectativas, por nuestras experiencias y sobre todo por nuestras creencias. Por eso, conocer el cielo no resta emoción, al contrario, lo multiplica, porque pensar que cada fenómeno correctamente identificado es una falsa pista menos, y cada error evitado nos acerca un poco más a aquello que realmente merece la pena investigar. Mirad, hay una frase que resume esta idea y quiero compartir con todos vosotros. Cada cosa que aprendemos a identificar hace más pequeño el ruido y más grande el misterio. Porque cuando eliminamos lo conocido, lo desconocido adquiere mucho más valor. Mirad, permitidme introducir un concepto que creo que debería formar parte del futuro de la ufología. Como os he dicho antes, del mismo modo que nos enseñan a leer y a escribir, pues también deberían de enseñarnos a interpretar el cielo. Y ya os digo que no es para no perder la capacidad de asombro, sino para protegerla, ¿no? Porque el verdadero asombro no nace de confundir Venus con un objeto anómalo. Nace cuando, después de conocer miles de fenómenos naturales y artificiales, aparece algo que sigue sin encajar. Y ese día sí que merece toda nuestra atención. Antes os he hablado de una idea fundamental, que es que antes de investigar aquello que no conocemos, debemos conocer aquello que ya sabemos. Y aquí os voy a hacer una pregunta importante. ¿Qué hacemos cuando, después de aplicar todo ese conocimiento, seguimos encontrando algo que no encaja? Porque ahí realmente es donde empieza la verdadera investigación. Ahí aparece una de las herramientas más importantes que tenemos los seres humanos, que es el método científico. Mirad, muchas veces se presenta la ciencia como algo frío, lo escéptico. Y desde mi punto de vista creo que ocurre completamente lo contrario. Porque la ciencia no elimina el misterio. Es como os he dicho antes, la ciencia protege el misterio. Y protege el misterio porque diferencia entre aquello que realmente desconocemos y aquello que simplemente todavía no hemos entendido. Mirad, un científico no observa un fenómeno extraño y dice, esto no existe, o
es un objeto anómalo. Dice algo mucho más interesante. Todavía no tenemos una explicación suficiente, necesito más datos. Y esa frase, esa pequeña frase, es la esencia de toda la investigación. Existe una falsa contradicción que aparece muchas veces cuando hablamos de fenómenos anómalos. Algunas personas creen que tener una mentalidad científica significa ser cerrado. Y otras creen que tener una mente abierta significa aceptar cualquier posibilidad. Y seguramente que ambas están equivocadas. Porque ni una mente científica es cerrada, ni una mente abierta significa creer todo. Significa estar dispuesto a considerar posibilidades nuevas, pero siempre utilizando herramientas que nos permitan distinguir una hipótesis interesante de una afirmación sin pruebas. Porque una pregunta puede ser extraordinaria, pero una pregunta extraordinaria requiere una respuesta extraordinaria. Y una respuesta extraordinaria necesita evidencias extraordinarias. Y esa frase la decía Carl Sagan: las afirmaciones extraordinarias requieren de pruebas extraordinarias. Pero hay algo importante ahí que tenemos que añadir, que es que para encontrar pruebas extraordinarias, primero necesitamos recoger datos extraordinarios. Mirad, durante décadas la investigación OVNI ha estado basada principalmente en testimonios ambiguos, en fotos dudosas, en vídeos de mala calidad y en relatos personales. Y los testimonios sí tienen valor. Realmente nos dicen dónde investigar, nos dicen dónde mirar. Pero un testimonio por sí solo no es una prueba definitiva, porque nuestra percepción tiene límites, nuestra memoria cambia y nuestro cerebro completa la información que falta. Por eso el futuro de la investigación tiene que pasar por algo fundamental. Lo primero es ser realista, ser riguroso y realizar un buen análisis. Es decir, dejar de preguntar qué creo que es, a decir qué datos tenemos. Y en ese contexto aparece una figura muy conocida, que igual muchos lo conocéis, otros igual no, que es Avi Loeb. Avi Loeb es un profesor de astrofísica de la Universidad de Harvard y el director del proyecto Galileo. Y lo interesante de su propuesta no es afirmar que todos los fenómenos anómalos tengan un origen extraterrestre. Hay muchos que sí que lo han dicho, ¿eh? Su planteamiento es diferente. Dice, si existen fenómenos que no comprendemos, debemos estudiarlos con instrumentos adecuados. Y esa idea es importante porque durante mucho tiempo el fenómeno OVNI ha estado en una zona muy incómoda. Y el proyecto Galileo se mantiene en el medio. Hay que realizar una buena observación, hay que recoger datos rigurosos, hay que publicar esos resultados y algo fundamental, permitir que la comunidad científica los pueda evaluar. Y ese es el funcionamiento normal de la ciencia. Y aquí hay una enseñanza muy importante. La ciencia no consiste en buscar la confirmación.
consiste a aceptar que podemos estar equivocados. Y la hipótesis de Avi Loeb sobre algunos objetos interestelares o fenómenos anómalos han generado pues, un debate bastante polémico dentro de la comunidad científica. Pero pensad una cosa, ese debate, desde mi punto de vista, es positivo. Y os voy a decir por qué. Porque la ciencia avanza cuando las ideas se enfrentan a los datos, no cuando se convierten en dogmas. Hay otro ejemplo muy interesante que es el trabajo de Beatriz Villarroel. Su enfoque representa muy bien una idea que considero súper importante. Es la diferencia entre una investigación seria y una afirmación extraordinaria, es el proceso. Beatriz Villarroel trabaja con fenómenos astronómicos transitorios y lleva el proyecto VASCO. Estudia objetos que aparecen o desaparecen y comparan registros astronómicos en placas fotográficas antiguas. Ella lo que hace es observar las variaciones de esas placas. Y si realmente aparece ahí una anomalía, si han encontrado una anomalía, pues debemos estudiarla. Y esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente toda la investigación. Porque una anomalía no es una pregunta, una anomalía es una respuesta. Y aquí vamos a llegar a uno de los puntos más delicados, ¿vale? Porque a mí es uno de los puntos más importantes, ¿vale? Cuando hablamos de rigor, implica también de cómo comunicamos estos fenómenos, y me incluyo, ¿eh? Durante las últimas décadas han existido divulgadores que han llevado el fenómeno OVNI a millones de personas, eso está muy claro. Y uno de ellos, pues igual muchos lo conocéis, es Jaime Maussan, ¿no? Las esferas de Buga, las momias de Nazca, ¿no? Y probablemente su papel pues sea muy importante en la popularización del tema OVNI. Ha sido una persona que ha mantenido durante años el interés público por estos fenómenos aéreos, ¿no? Pero cuando analizamos una investigación desde el punto de vista científico, la pregunta no debe ser quién es el que presenta esta información. La pregunta debe ser cómo se han obtenido esos datos. Si han sido analizados por especialistas, si se pueden repetir los resultados, o incluso si han sido publicados para que otros investigadores puedan estudiarlos. Y aquí es donde aparece una idea fundamental. Vamos a hacer dos caminos. El primero es si tenemos una conclusión y vamos a buscar pruebas que la apoyen, ¿no? Y el segundo camino, tenemos datos y vamos a descubrir una explicación que encaje mejor. Mira, probablemente en el primer camino tenga muchísimos titulares, pero el segundo es el que genera conocimiento. Y esto no es una crítica personal, o sí, no lo sé, pero bueno. En realidad esto es una diferencia de metodología. La ciencia no decide quién tiene razón por su fama. La ciencia, como os he dicho, analiza los datos, las evidencias, los procedimientos, los resultados. Y como os he dicho, una investigación tiene que ser rigurosa. Y lo que yo llevo mucho tiempo diciendo, no debemos convertir
la ufología en espectáculo barato disfrazado de misterio. Es el error más grande que se está cometiendo. En otras palabras, no debemos convertir la ufología en ufórico. Por eso, quizá el mayor problema de la ufología actual no sea la falta de respuestas. Quizá sea que hemos dejado de mirar. Miramos pantallas, miramos titulares, miramos redes sociales, pero cada vez miramos menos hacia arriba. Y cuando lo hacemos, muchas veces no sabemos interpretar realmente lo que estamos viendo. Y el cielo es el mayor laboratorio de la humanidad. Ha estado sobre nosotros durante millones de años. Y en realidad, antes de buscar respuestas en otros mundos, deberíamos de conocer el nuestro. Porque realmente investigar un ovni no empieza con una buena cámara, no empieza con un buen telescopio, sino con conocimiento. No empieza con una creencia tampoco, ¿eh? Empieza con una pregunta. Y no empieza mirando hacia afuera. Empieza aprendiendo a mirar. Y si algún día, en una noche cualquiera, levantas la vista y ves algo que realmente no encaja, algo que no puedes explicar con lo que sabes, ese momento no será el final de la historia, será el principio. Pero solo realmente si habéis hecho algo muy importante. Como os he dicho, aprender a mirar. Porque realmente en ese momento será cuando no reaccionemos con miedo ni probablemente con conclusiones apresuradas. Reaccionaremos con algo mucho más valioso, ¿no? Que son con preguntas bien formuladas. Y eso realmente lo cambia todo. Por eso esta charla yo no me he querido centrar en ovnis, no me he querido centrar en desclasificaciones ni nada de esto. Realmente me he querido centrar desde mi perspectiva como observador del cielo nocturno y deciros que debemos de recuperar el cielo como laboratorio cotidiano, ¿no? De volver a salir, aunque sea solo unos minutos a la semana, y observarlo de verdad. De preguntarte qué estás viendo, siempre antes de decidir lo que crees que estás viendo. De entrenar tu mirada, de dudar con método, de aprender a distinguir entre lo extraordinario y lo simplemente desconocido. Y aquí me gustaría dejaros una idea muy sencilla, pero para mí guarda una esencia muy poderosa. La próxima vez que veáis el cielo, no lo miréis como un espectador, miradlo como un investigador. Os he dicho, no hace falta un telescopio, no hace falta ninguna buena cámara, solo hace falta algo que todos tenemos, y es curiosidad, pero con disciplina. Y probablemente si cada uno de nosotros hiciera eso, aunque fuera solo unos minutos a la semana, el cielo dejaría de ser un escenario de confusión. Y empezaría a ser lo que siempre ha sido, una fuente de conocimiento. Así que os voy a proponer una cosa muy concreta esta noche, los que nos queréis acompañar, o la próxima vez que tengáis ocasión, salir, mirar hacia arriba y hacer 3 preguntas. Pero 3 preguntas antes de sacar conclusiones. Y es, ¿qué estoy viendo? ¿Qué podría ser
de forma convencional y sobre todo qué datos me faltan para entenderlo mejor. Porque en ese pequeño gesto empieza la verdadera ufología. Y también empieza algo mucho más importante, que es una forma mucho más honesta de mirar al mundo. Muchas gracias a todos. ¿Queréis que ponga un minutito? Sí. ¿Sí? Y dos. Mira, os pongo un vídeo para que veáis lo que se... Sí, déjame un momento. Vaya máquina el Dani, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado. ¿Se oye? No se oye, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ay, sigue por tu lado. No, no, se oye por ahí. Mira, acá vais a ver, os voy a explicar un poquito, vais a ver un tránsito de satélites. Esto está grabado con infrarrojos. Hostia, flipa, flipa. Y aquí tenéis dos cosas que yo llevo detrás mucho tiempo detrás de ellas. Yo les llamo los objetos plasmoides. Uno vais a ver que aumenta, el de la izquierda vais a ver que aumenta muchísimo de luminosidad. Tienen un color como rojizo. Pero el de la parte derecha, os lo voy a rebobinar un momento, vais a ver cómo ese objeto, si puedo, vais a ver cómo en ese objeto de repente aparece otro objeto pequeño que se introduce dentro de él. En el derecho, ¿no? Sí. Ahí. ¿Lo estáis viendo? Ahí está. Como un espermatozoide casi, ¿no? Cuidado ahí, ¿eh? Sí, sí. No. Bueno, Estos objetos están grabados a ¿Cómo muchísima se- altura, ¿eh? Está embarazado. Sí, luego lo está muy contento. Es como un óvulo, ¿eh? Aquí vais a ver tres objetos que se alinean en forma triangular. ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte ese! Era lo que trató. Ese azul es fuerte también. Pero bueno, pero intuyes que es. Yo, para mí yo no los considero el típico ni de chapa y remache, el típico platillo. Para mí son objetos plasmoides porque es energía, considero que son conscientes. O sea, un fenómeno celeste, digamos. Bueno, esto aquí tenemos, por ejemplo, que es un meteoro, ¿vale? Esto sí que le podríamos llamar un fenómeno celeste, esto completamente está verificado. Pero, por ejemplo, los tres objetos que hacen formación triangular, que estos están grabados a muchísima altura, o la esfera luminosa o la esfera blanca que se introduce como esta, estos objetos sí que realmente yo no les puedo dar una verificación. Dentro de... Hay un 99%, prácticamente el 99% de todo lo que capto en el cielo es completamente verificable. Completamente.